¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? El ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN sería un paso más hacia una catástrofe no solo para Europa, sino para todo el mundo, donde el gran artífice de los movimientos en esta dirección es Estados Unidos, que ya ha impulsado 5 oleadas de expansión de la Alianza Atlántica hacia fronteras rusas. Lo dijo nuestro compañero Víctor Ternovsky, el intelectual español Higinio Polo, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona. No, para nada, no va a aumentar la seguridad en Europa. La decisión finlandesa obedece a una nueva presión norteamericana y de sus aliados en Europa para continuar el agresivo despliegue contra Rusia, que no hay que olvidar que ha conocido en los últimos años 5 oleadas de ampliación de la OTAN, además también del despliegue del escudo antimisiles en Polonia y Rumanía. Yo recordaré para los oyentes que cuando Estados Unidos estaba impulsando ese escudo antimisiles, dijo, mintiendo a sabiendas, que lo hacían para prevenir posibles ataques de Irán, cosa que era absolutamente falsa. La situación en Europa es una situación francamente preocupante, porque la verdad es que la situación es consecuencia de la negativa de Estados Unidos a negociar con Moscú un nuevo esquema de seguridad para Europa y para el conjunto del planeta. Porque en la mente de qué estratega cabe pensar que aproximar un dispositivo militar tan agresivo como ha hecho Estados Unidos y la OTAN a las puertas de otro país no va a tener consecuencias. ¿Cómo podían pensar esos estrategas que Rusia no respondería? La guerra, además, en Ucrania, que es uno de los argumentos que utilizan ahora para justificar la posible entrada de Finlandia y tal vez de Suecia en la OTAN, la guerra no se inició en febrero de este año. La guerra en Ucrania se inició en 2014 en el Donbass. Lo que pasa que, desgraciadamente, las matanzas que han tenido lugar durante estos 8 años han sido silenciadas sistemáticamente en Occidente. Ahora alega la extrema derecha en Estados Unidos, los expertos en estrategia y los pensadores de sus think tanks, alegan que Ucrania es la causa de esta nueva posible ampliación de la OTAN, pero es evidente que mienten una vez más, porque el origen de esta situación no es la operación que lanzó Rusia en febrero de 2022, sino el golpe de Estado del Maidán de 2014, porque hay que recordar que el presidente del momento, Yanukovych, ha sido el único presidente ucraniano que realmente quería la neutralidad de Ucrania precisamente para consolidar una situación distinta. Ahora, con estos pasos dados por Finlandia y tal vez por Suecia, la situación se va a envenenar más. Y es un paso en la mala dirección porque lo que hay que tratar de hacer es detener la guerra, crear un nuevo y negociarlo, un nuevo esquema de seguridad en Europa y pacificar la situación en general en el continente y en el conjunto del planeta. Sí, señor Higinio Polo, y le agradezco muchísimo su respuesta. Y sabe, entre otras cosas que me llamaron la atención, ¿no?, a la hora de escuchar sus palabras, ¿sí? Porque usted ha dicho que este paso de Finlandia se debe a la presión en torno a Ucrania. Yo puedo interpretar sus palabras de la siguiente manera, que no es que Finlandia tenga tantas ganas de hacerlo, sino que fue presionada para hacerlo, porque se da cuenta justamente de las consecuencias que esto acarrearía, ¿no? Entonces, esta es mi pregunta. Sin duda, sin duda. Lo cierto es que Finlandia, que tiene un gobierno dirigido por Sanna Marin, una mujer socialdemócrata, junto con otros partidos como el de los verdaderos finlandeses,
que tiene en el Parlamento el 17% de los votos también, exactamente igual que los socialdemócratas, aunque los verdaderos finlandeses no forman parte del gobierno, ha recibido las presiones de la OTAN y de los Estados Unidos y también de otros dirigentes socialdemócratas de Escandinavia. Hay que recordar que el gobierno sueco de Magdalena Andersson también es socialdemócrata, como es también socialdemócrata el secretario general de la OTAN, el noruego Stoltenberg, porque lo cierto es que en general, en los últimos años, la socialdemocracia europea e internacional ha acentuado en general su orientación plegada hacia el neoliberalismo, hacia las imposiciones de los Estados Unidos y también al atlantismo de la OTAN, que hay que recordar que para esos propagandistas que suelen afirmar que la OTAN es una organización defensiva, que eso no es así, no solamente por su historial de participación en muchas guerras recientes en diferentes partes del planeta, sobre todo en Oriente Medio, sino porque la OTAN es una organización terrorista, y no es que lo afirme yo en el vacío, sino porque hay que recordar que, por ejemplo, la OTAN participó directamente en 20 atentados en Luxemburgo en los años 80, que fueron realizados por agentes alemanes de la OTAN. Eso lo declaró el propio hijo del agente alemán, un nazi, que fue el responsable de organizar esos atentados. La OTAN participó también en el famoso atentado en Múnich de 1980, en el que murieron 13 personas. Participó también la OTAN con aquel esquema ultra secreto de la red Gladio en los atentados en Italia en los años de plomo, que causaron casi 500 muertos, con el objetivo de intentar que los comunistas llegasen al gobierno en Italia. Incluso llegaron a crear en la propia Bélgica una serie de organizaciones que denominaron células comunistas combatientes, que en realidad eran grupos de extrema derecha para organizar atentados y conseguir sus objetivos, para que sobre todo sus aliados europeos no se despegasen ni un centímetro de las directrices y de las orientaciones de los Estados Unidos. La OTAN es una organización terrorista, y la posible entrada de Finlandia y de Suecia en esa organización no va a asegurar la paz en Europa ni va a hacer más seguro el continente europeo. Al contrario, esperemos que sea la prudencia la que impere en los siguientes pasos de los dirigentes europeos, porque lo cierto es que la situación es extremadamente peligrosa y muy preocupante. Sí, señor Polo, sabe, gracias también por mencionar, yo creo que usted en parte ya ha respondido a otra pregunta que quería hacerle, ¿no? Porque usted ha dicho que la OTAN es una organización terrorista y usted incluso ha citado casos bien concretos y sabe, justamente en ese contexto yo quería preguntarle lo siguiente, ¿no? Porque, por ejemplo, Estados Unidos, argumentando su apoyo al ingreso de Finlandia a la OTAN, lo que ha dicho es primero lo de la política de puertas abiertas de esta alianza, y segundo, insistió y volvió a repetir su mantra de que la OTAN es una alianza, un bloque militar meramente defensivo. Es interesante porque ya yo imagino, yo estoy muy al tanto que, por ejemplo, cuando nosotros en nuestro medio vamos a subir esa entrevista, inmediatamente aparecerán en comentarios personas que van a decir que lo de las preocupaciones de Rusia y afirmaciones de que la OTAN es un bloque agresivo, que son paranoias del Kremlin y no es otra cosa que justificar justamente atrocidades y crímenes del Kremlin, y que no es verdad. Entonces, sobre eso, sobre una OTAN defensiva, yo quisiera preguntarle. Es una verdadera falsedad desde el inicio, porque la OTAN no pretende asegurar la paz, sino que la OTAN es el instrumento de la dominación norteamericana en Europa y, más allá de Europa, en el conjunto del mundo. Hay que recordar que Estados Unidos está en estos momentos impulsando una pequeña OTAN en el Pacífico, el AUKUS, junto con Australia y Gran Bretaña, en este caso para acosar a China, que es otro de sus enemigos, de sus adversarios estratégicos.
económicos. La OTAN nunca se ha preocupado por estabilizar el continente europeo y asegurar la paz. La OTAN, los pasos que ha dado hasta ahora han sido siempre extraordinariamente agresivos, porque hay que recordar que la expansión de la OTAN era completamente innecesaria y estamos asistiendo a casi 3 décadas de continua expansión de esta organización militar. Ha habido 5 oleadas de ampliación que han doblado el número de países miembros de la alianza. Stoltenberg y los propagandistas norteamericanos de la OTAN suelen efectivamente afirmar que tienen una política de puertas abiertas, que la entrada en la OTAN es una decisión de los pueblos que quieren ingresar en la organización. Pero eso es una gran mentira también, no solamente porque Estados Unidos tiene la capacidad de impedir el ingreso en la organización a cualquier país, sino porque esa política de puertas abiertas en realidad lo que hace es forzar a toda una serie de países a ingresar en la alianza con el objetivo de proseguir sus mecanismos de agresión hacia Rusia y para llevar el dispositivo militar a las puertas mismas de Rusia. ¿Qué necesidad tenía la paz en Europa, los propios Estados Unidos, de llevar su escudo antimisiles, de desplegar nuevas brigadas en todo el oriente europeo, si no había la más mínima muestra de agresividad rusa en todos estos años? No ha habido ninguna. Lo que pasa es que el intento, la ambición imperial de los Estados Unidos ha llevado a intentar asegurar también que Ucrania fuerce su entrada en la Alianza Atlántica, y eso explica decisiones como el apoyo norteamericano a la llamada Revolución Naranja en 2004 en Ucrania, porque esto viene ya de hace muchos años, el apoyo y la organización del golpe de Estado del Maidán en 2014, la llegada posterior a Ucrania de asesores y de fuerzas especiales de los Estados Unidos y de Gran Bretaña, el apoyo a la represión política en el interior del país, que ha llevado, por ejemplo, a la prohibición del Partido Comunista, a la proliferación de organizaciones nazis e incluso a la integración de la brigada neonazi Azov en el ejército, que suelen justificar diciendo que en el Parlamento ucraniano no hay ninguna figura relevante de la extrema derecha en ese Parlamento ucraniano, ni tampoco en el gobierno. Es obvio que no necesitan eso, porque ha sido el propio gobierno de Zelensky quien ha admitido y ha adoptado todas las propuestas que planteaba la extrema derecha en Ucrania. Concluyo diciendo que efectivamente la ampliación de la OTAN era completamente innecesaria, y no lo explica una supuesta agresividad de Moscú, sino que lo explica el intento norteamericano, porque esto es lo que se baraja en el fondo, de mantener su hegemonía en el mundo, que no ha sido precisamente buena para muchos países y para el conjunto de la estabilidad del planeta. Solo hay que recordar las guerras en Irak, en Afganistán, en Siria, en Libia, en Yemen, y toda una serie de acciones agresivas de Estados Unidos y de la OTAN en el mundo. No les preocupa la paz, les preocupa su hegemonía. Sí, señor Eugenio Polo, le agradezco mucho sus respuestas, y si me permite, yo para concluir, ¿no? Y sería mi última pregunta, y yo espero que no suene esta pregunta como una ingenuidad, ¿no? Por parte mía, yo le voy a explicar en qué sentido, ¿no? Porque yo creo que en cualquier caso sus respuestas ya dejan bastante claro el asunto, pero no obstante, yo quisiera preguntarle, ¿no? El porqué, ¿no? Del rechazo, del desprecio y de la no atención por parte de la OTAN de las preocupaciones expresadas por Rusia durante décadas en relación a su expansión hacia el este. Incluso ya hemos llegado al conflicto de Ucrania, ya tenemos conflicto bélico justamente fruto de este acercamiento, y incluso en esas circunstancias se escucha de todo: armar a Zelensky, Finlandia ingresando en la OTAN, pero no, ¿por qué no se baraja, ni siquiera se plantea ni lo más mínimamente
lo de sentarse a negociar con Rusia, o al menos lo de escuchar qué es lo que estaba diciendo y qué es lo que está diciendo Rusia, ¿no? Entonces, este tema no está presente en absoluto, hacer caso a las preocupaciones de Moscú, ¿cómo lo podemos interpretar? Efectivamente, las voces más sensatas en Occidente, el propio Henry Kissinger, que es muy veterano y con gran experiencia en los asuntos internacionales, ha hecho referencia últimamente a que ha sido una gran imprudencia continuar acercando el dispositivo militar norteamericano, occidental y de la OTAN hacia las fronteras rusas. James Baker, en los años 90 de final del siglo XX, se comprometió con Gorbachov y con Moscú a que la alianza occidental no se ampliaría hacia el este. Gorbachov les creyó, pero lo engañaron. Y lo cierto es que no precisaban en absoluto continuar esa ampliación de la OTAN. Lo que se necesitaba era sentarse a negociar una nueva arquitectura de seguridad en Europa, pero desgraciadamente en Washington y también en el cuartel general de la OTAN en Bruselas, que habla siempre por boca de Washington, han predominado las voces de los halcones que lo que pretenden es arrinconar a Rusia, conseguir que tenga cada vez menos influencia en el mundo y en última instancia acarician incluso, aunque no lo dicen públicamente, la hipótesis de la partición de la propia Rusia, como consiguieron con la partición y la división de la Unión Soviética. Lo más sensato en esta situación sería efectivamente atender a las propuestas que hizo en noviembre Rusia para negociar esa arquitectura de seguridad en Europa, porque lo que no puede entender ningún estratega es que llevar tu dispositivo militar cada vez más cerca de las puertas de tu vecino va a hacer aumentar la seguridad. Eso no crea seguridad, crea inestabilidad, es una espoleta para el inicio de nuevos ciclos de violencia y evidentemente esta situación tiene que terminar. Esperemos, aunque yo soy muy escéptico al respecto, que consigan abrirse paso las voces que tímidamente en algunos países europeos postulan por la apertura de negociaciones, una conferencia internacional de paz en la que participen obviamente Estados Unidos, Rusia y otros países europeos y también otras grandes potencias del planeta para asegurar que el mundo no inicie una carrera desbocada hacia la catástrofe como desgraciadamente parece que intentan impulsar desde Washington.